Bueno, para ADN Emocional con Augusto Irresola, ¿está bien dicho? Irresola. Sí, Urrizola. Urrizola, contame qué es la corrupción, para vos, ¿no? Sí, para mi criterio es una deformación de lo que tendría que ser el desenvolvimiento normal de una sociedad. No creo que sea solo un problema de quien gobierne, del gobernante de turno, sino que siempre hay dos partes para que pueda existir la corrupción. Alguien dispuesto a corromperse y un corruptor. En el plano del gobierno, que es lo que habitualmente se conoce como hechos de corrupción, normalmente es algún empresario que quiere obtener algún tipo de beneficio indebido del Estado, quien hace las veces de corruptor, y algún funcionario infiel respecto a quienes lo han designado, que se deje tentar por el corruptor. Pero también los políticos no son marcianos, vienen de una sociedad, en este caso la de nuestro país, que de alguna manera ha mostrado una cierta tolerancia a la corrupción, incluso en los hechos cotidianos, desde pasar un semáforo en rojo, estacionar donde no se puede, que está pintado de amarillo, cualquiera de estas cuestiones que en otros países que antes decíamos son más serios, más evolucionados, pues tienen una historia mucho más larga que la nuestra, hablando de Europa, que son penados al instante, y a la mayoría de la gente, incluso a nosotros mismos, si estamos de visita allí, no se nos ocurre transgredir la regla, porque hay una clara autoridad y dispuesta a aplicar la multa, ya sea económica o del tipo que fuere, como para que sea suficientemente disuasiva. Esto no ha pasado históricamente en nuestro país, al menos en los últimos, te diría que 40 años, incluso no es una cuestión desde el retorno de la democracia, sino que yo recuerdo de muy joven haber visto alguna película como La Plata Dulce, donde ya pintaban este tipo de situaciones, y era en plena dictadura militar, porque no pasa por quién gobierna, sino pasa por la poca decisión que tenemos como sociedad de corregir estas cosas y de no tolerarlas. Y la corrupción termina matando, además. Esta es otra cosa que por ahí no se dice. Bueno, hay tantos problemas. Ha quedado demostrado con hechos que han sido tragedias, como Cromañón, como el tren de Once, que cuando hay desidia y corrupción terminan ocasionando muertes que no deberían haber pasado, que eran perfectamente evitables. Entonces, ¿estás de acuerdo con que si hay un líder, para que haya un líder corrupto o líderes corruptos, hay una sociedad corrupta detrás que tolera o acompaña este tipo de actos de corrupción? Sí, no me refiero a la sociedad en su conjunto. Digo que un sector de la sociedad está dispuesto a tolerar un grado de corrupción en función de que se hagan otras cosas que ellos esperan de un gobierno. El famoso roban pero hacen, por ejemplo. Yo creo que eso es, digamos, es un concepto absolutamente equivocado. Y el no involucrarse, ¿no? Como sociedad, es decir, no, mira, no te metas porque todos tienen miedo al poder, ¿no? Al poder que de alguna manera, no sé, si sos comerciante, que mañana te lo clausuren, o si sos, no sé, la policía, lo mismo, la justicia. ¿Qué opinas de eso? Y yo creo porque que en todos los órdenes, ¿no? En democracia están dados todos los seguros para que esto no pase, porque puede haber alguien que intente perseguirte desde una posición dominante, sí, sea en función de gobierno o no, pero tenés muchas maneras, incluso hasta los propios medios de comunicación, que a veces terminan jugando un rol que no es el que por naturaleza tienen, pero la gente, ante la falta de confianza en las instituciones, incluso la propia justicia, termina yendo a un medio a mostrar lo que le pasa, y me parece bien, porque hay otra cuestión que es el control social, que debería funcionar y que cuando no funciona está muy bien que se exponga. Por supuesto con todos los recaudos, porque es una garantía constitucional que nadie es culpable hasta que se lo demuestre en un juicio, pero digo, tenemos que evolucionar como sociedad, me refiero a todo nuestro país, a una tolerancia cero en cuanto a la corrupción. Y para que eso ocurra
los ejemplos se dan de arriba para abajo. El presidente tiene que ser absolutamente intachable, el gobernador lo mismo y el intendente también. Hay lugares, hay países que tienen, Japón por ejemplo, es un paradigma en cuanto a esa cuestión. Un japonés ante esa situación lo más probable es que se termine suicidando. Hace 2 días pasó con el expresidente de Perú, con Alan García, sin entrar en el detalle de la situación, porque no conozco en todos sus pormenores, pero digo, hay una actitud ética, con esto no es que yo esté propiciando el suicidio, ni mucho menos, pero digo, la gente tiene que saber, cada uno de nosotros, que no da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. Y sobre todo en los lugares chicos, tenemos que estar dispuestos, cada uno, a hacer las cosas de manera correcta. ¿Eso no es educativo desde la niñez? Sí, debería serlo, y yo creo que no solo la escuela, sino el hogar tienen que cumplir un rol fundamental en esa cuestión. Ahora, cuando sos grande, cuando ya no tenés a papá, mamá, o a la maestra o al director, creo que lo que funciona en los lugares chicos como el nuestro, como todos los municipios de la zona, es el control social. Es triste ver, tal vez no sea tanto en los lugares turísticos donde hay mucha más gente que se va sumando año a año a vivir en el lugar, pero en los lugares que por ahí no tienen tanta movilidad poblacional, el que no ha hecho las cosas bien casi que no tiene lugar en la sociedad de su propio municipio, de donde ha vivido toda la vida. Yo creo que estas cosas son importantes para que después lleguemos a un nivel mucho más macro, el país por ejemplo, en donde la tolerancia a la corrupción, como te decía, no exista. Después te pueden juzgar tu gestión si hiciste las cosas muy bien, regular o mal. Pero lo otro, la honestidad, debería ser un valor sobreentendido, no un mérito en especial de quien va a ocupar un cargo o se postula para un cargo público, sino que sería lo mínimo exigible para cualquiera que tenga cualquier tipo de tarea, no solo en la función pública, sino también en un trabajo privado, ¿no? En cualquier lado, sí. Una pregunta más que sería, Augusto, sos concejal y desde tu área política, ¿cómo podrías hacer para transmitir a la sociedad mayor confianza y honestidad para que no exista la corrupción? ¿Cómo podríamos colaborar a través de la política? ¿Qué pensás que se puede hacer? Yo creo que se predica con el ejemplo, que todos tenemos algo para aportar, quienes estamos circunstancialmente en una función pública, en mi caso concejal, intendente, funcionarios, del grado que fuere, en la medida que cada uno de nosotros demos ejemplo con nuestra conducta personal, no solo en el ejercicio del cargo, sino en nuestras cuestiones privadas también, la gente te mira, y entonces está muy bueno que no solo escuchen lo que decís, sino que lo contrasten con lo que haces efectivamente. Me parece que ese es el camino. A medida que avanzás en la escala, por supuesto una provincia como la nuestra, como la de Buenos Aires, es enorme, es mucho más difícil, pero digo, se arranca, el cambio cultural es de abajo hacia arriba, y está en nosotros la posibilidad de comenzar a implementarlo en cada uno de los lugares. Yo soy bastante optimista, ya en el caso particular de Pinamar, hemos terminado con un ciclo donde la sospecha de corrupción era moneda corriente. Hoy día se pueden discutir si un gobierno es más eficiente, menos eficiente, si hizo mal algo, pero yo soy crítico del gobierno actual en muchos aspectos de su función, creo que hay mucho para mejorar, pero digo, ese es un valor que creo que los pinamarenses ya deberíamos dar por descontado, que quien lo suceda al actual intendente tiene que ser igualmente honesto, y si es más eficiente mejor, pero nunca retroceder hacia prácticas de corrupción O de autoritarismo organizada, digo, ¿no? Porque siempre en un lugar grande como el municipio, que tiene 1.300 empleados, puede aparecer un empleado que haga una cosa. Lo importante es que funcione un sistema de controles para separar automáticamente a quien toma el lado equivocado, y mantener la confianza de los vecinos, que en definitiva son los que sostienen al municipio con el aporte de sus impuestos y que esperan que se hagan las cosas bien.
Bueno, Augusto, te agradezco tu tiempo. Augusto, concejal de Pinamar, para ADN Emocional, Daniel Molina. Muchas gracias. Extorsión, falsificación, falta de ética. Hacer pedazos los ideales. La corrupción es a causa de la ambición de nuestros políticos. Es el uso ilegal del poder para usarlo como beneficio propio. Desidia. Corrupción, el mal uso del poder. Para mí la corrupción es la moral totalmente devaluada por la codicia. La corrupción es falta de escuela. Cuando te quedás con el dinero ajeno. Vacíos y que no deberían existir en la sociedad. Catastrófico. Es una conciencia colectiva. Robar. Para mí es la utilización del soborno. Puede darse en cualquier ámbito, no solo en la política, y es falta de honestidad, es robar o dañar a terceros en beneficio de ética, propio. De moral y de respeto hacia los demás. La corrupción mata. Hola, la corrupción es el abuso del poder. Estafa, abuso. Es el mal del mundo. Destructiva. Olvidarse del otro, básicamente. Es cuando la gente del gobierno se roba el dinero del pueblo. Con la comida de los chicos. Abusarse de cualquier cosa. Y a mí me da asco la palabra corrupción. Ausencia de empatía. Robarle a cualquiera y peor así al que menos tiene. Hambre. Acto deshonesto con complicidad de partes. Para mí la corrupción es daño y perversión. La corrupción es la política argentina. No pensar en los demás. Intolerante. La corrupción se transforma en hambre y miseria para el pueblo. Habla Juan Manuel Pérez, un amigo de Vivi, aquí desde el lago de Como, y me está preguntando a mí con otra visión qué sería para mí la corrupción. Trataré de explicártelo lo más concreto y breve, pero para mí la corrupción es primero un deterioro enorme y decadencia de la sociedad en que vivimos, porque la corrupción ha permeado toda la sociedad y ha logrado que todos los niveles que existen, las capas sociales, se hayan corrompido y deteriorado. Eso ha hecho que hayamos perdido valores importantísimos y por ende calidad de vida. Y número dos, yo creo que la corrupción también está dada por la falta de interés que han tenido los países y los estamentos educativos en seguir inculcando a la sociedad desde chicos, porque uno comienza desde chico aprendiendo cómo comportarse, cómo ser una buena persona, y también tiene que ver con lo que las familias, los padres inculquen a sus hijos y el ejemplo que den, que eso también de alguna manera se ha ido perdiendo por todo lo que está sucediendo en términos de vivir una vida mucho más diáfana. Creo yo en síntesis que eso es la corrupción hoy en día. Espero que te sirva. Y Juan Manuel Pérez, administrador de empresas, MBA de MIT. Soy el director de estrategia comercial de Avianca Airlines, la aerolínea de Colombia. Gracias, saludos. Agradecemos a él por el llamado y bueno, seguimos investigando en el tema de cuál es el sentido emocional, que sería por qué las personas siguen creyendo que sálvese quien pueda, una cosa así, ¿no? Es la ambición desmedida, que a veces digo, uno empieza con una intención y después con el poder alrededor lo anima a corrompirse por la tentación de que le presta un montón de tentaciones, ¿no? Y aparte aprietes, que sería decir, bueno, si vos querés esto, te doy esto otro, y ahí empieza la ambición desmedida de las personas.